Señor en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 21. El propósito en esta mañana es culminar los tres aspectos que había indicado en una ocasión anterior en cuanto a esta sección del libro de Crónicas, hablando del libro, luego de las libertades. Quisiera anotar en esta mañana la labor. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 21, dice: los hijos de Sela, hijo de Judá, padre de Leca, y Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Betasbea, y Joacim, y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem, según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Hasta acá vamos a dejar la lectura de la palabra de Dios. Ahora, el salmo que se ha referido al principio de la reunión, súper interesante, Salmo 117, es el salmo más corto de la Biblia y habla de el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no solamente es Israel, sino, como dijo el apóstol Pablo, son todos los que tienen la fe de Abraham. Por eso, alabad a Jehová, naciones todas. Ahora, después del salmo más pequeño de la Biblia, viene el salmo que habla del propósito de Dios, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y después, que ese salmo preciso, como el hermano ya refería la semana pasada, es el capítulo que está en el centro de la Biblia, viene el salmo más largo de toda la Biblia y habla de la palabra de Dios. Entonces, muy curioso, el salmo más corto habla del pueblo de Dios, el capítulo en el centro de la Biblia del propósito de Dios, y el capítulo más largo de la Biblia de la palabra de Dios. Algunas curiosidades que tenemos en nuestra Biblia. Ahora, entrando en tema, habíamos hablado en una ocasión anterior en cuanto a ciertas libertades en el servicio de Dios, y que ciertos aspectos de la vida no son determinantes para que uno pueda hacer algo para Dios. Ahora, quisiera notar cosas que sí son determinantes en el servicio para con Dios, y quiero empezar pensando en la dignidad en el servicio. Versículo 21 dice: los hijos de Sela, hijo de Judá, y empieza con padre de Leca. Para poner el contexto general, Judá va a tener 3 hijos con una mujer cananea. El primero se va a llamar el segundo es Onán y el tercero es Sela. Se va a casar con una mujer llamada Tamar, pero la Biblia dice que era malo y es Dios mismo quien le quita la vida a Ahora, Tamar queda viuda, y bajo la ley del levirato, Onán tenía la responsabilidad de casarse con la viuda para levantarle descendencia al muerto, porque no habían tenido hijos. Ahora, Onán se casa con Tamar, y la maldad de Onán de no querer levantarle descendencia a su hermano es tan grande que enoja a Dios, y Dios le quita la vida a Onán. Ahora bien, Tamar vuelve a quedar viuda, y Sela, el hermano que viene, es todavía muy pequeño, y Judá le dice a Tamar que se vaya a la casa de su padre, que cuando Sela esté grande la manda a llamar para que Sela sea dado por esposo a ella, para levantarle descendencia a el primogénito. Pero Judá no está dispuesto a entregarle a Sela, su hijo menor, a esa mujer. En manos de esa mujer murió su primogénito y en manos de esa mujer murió su segundo hijo Onán. Judá no quiere entregarle a Sela, su hijo, por esposo a aquella mujer. Tamar se da cuenta de la situación y que Judá de ninguna manera va a permitir un nuevo matrimonio de parte de Tamar, y en un contexto social en donde una mujer viuda, desamparada, es visto de una manera como una maldición en la sociedad, Tamar va a buscar su propia manera para tener un descendiente de la casa de Judá. Y Tamar va a engañar a su suegro y va a acostarse con su suegro, y la Biblia dice que ella va a concebir
de su suegro y va a dar a luz gemelos, Fares y Zara. Entonces tenemos que Judá tiene 5 hijos. Y Onán murieron a causa de su maldad. Está Sela, pero luego tenemos a Fares y a Zara, los últimos 2 hijos de Judá, en la relación incestuosa con la esposa de su hijo, pero que Judá no sabía que era la esposa de su hijo. Ahora, cuando Judá se entera que Tamar está embarazada, Judá dice que hay que quemarla, porque el producto de las fornicaciones es que ha quedado encinta. Y Tamar, con inteligencia, le va a sacar ciertos documentos de Judá y le va a decir: ve de quiénes son estos documentos, del dueño de estos documentos estoy embarazada. Cuando Judá ve los documentos se da cuenta: más justa es ella que yo, porque yo no le di a Sela mi hijo por esposo. Ahora, si Sela se hubiese casado con Tamar, ¿será que Sela se hubiese levantado descendencia al muerto? Yo quiero decirles que sí, porque ¿cómo se llama el primogénito de Sela? Capítulo 4, versículo 21. Los hijos de Sela, hijo de Judá, el primero se llama El primer nombre del primer hijo de Sela se llama como el nombre de su hermano mayor que murió, como el nombre de aquel que necesitaba que se le levantara descendencia de parte de su esposa, porque había muerto sin hijos. Y mire, hermano, quisiera notar la dignidad en el servicio. ¿Qué hace grande la descendencia de Sela? Es que Sela tenía una actitud y una disposición de cumplir los compromisos que tenía en su vida, que posiblemente no escogió. Que nadie escoge a familia en donde nace y no escogió el contexto social en donde él había estado, pero él estaba dispuesto a asumir las responsabilidades y los compromisos que competían estar en el seno de la familia de Judá. Posiblemente Sela ya había pensado: tiene que casarse con Tamar, y al casarse con Tamar tiene que levantarle descendencia al muerto, y si hay que levantarle descendencia al muerto, pues tenemos que colocarle un nombre al niño. Eso no va a ser posible. Su papá va a impedir que esos propósitos se cumplan, pero de una manera espontánea, natural, con su propia familia, Sela le va a colocar el nombre de su hermano mayor a su primer hijo. Esto me habla de que quien hace digno el servicio del Señor es cada creyente con la obra que pueda hacer. Hermanos, tenemos problemas en el ejercicio público, y entonces ¿qué vamos a hacer? Usted es responsable delante de Dios de darle dignidad al servicio del Señor. Hemos escuchado en algunas oportunidades que la asamblea no va a ir más lejos de lo que van sus propios miembros. Hermano, ¿y qué si la asamblea tiene problemas? Y yo soy un buen creyente, pero bueno, la asamblea tiene problemas. Bueno, si eso es el caso, Tercera de Juan nos dice que cuando una asamblea tiene problemas, posiblemente Éfeso, Dios valora la actitud, el accionar de creyentes individuales. De ahí a que se da buen testimonio de Demetrio, de ahí a que se da buen testimonio de Gallo en Tercera de Juan, dando a entender que cuando una asamblea tiene dificultades, Dios valora la dignidad en el servicio de creyentes individuales. La dignidad en el servicio no está por en dónde puedo servir, si estoy en una iglesia que puede ser como la asamblea en Jerusalén, con más de 5,000 miembros en la comunión, o puede ser una asamblea con poca fuerza, como Filadelfia. Eso no indica la dignidad. La dignidad tiene que ver con la actitud que uno tome en servir al Señor de una manera consciente y en asumir la responsabilidad que tiene delante del Señor. Ahora quisiera notar una característica o varias características de estos descendientes de Sela. Y dice este versículo 21 que trabajaban lino. Y quiero ver por un momento la destreza en el servicio. Y el lino no es una tela que era fácil de trabajar como otro tipo de telas en la antigüedad. Quizás la lana tenía una menor cantidad de trabajo al momento de hilarla, pero el lino tenía que ser con tanta delicadeza, con tanto cuidado, con tanta artesanía para dar un buen producto. Ahora, esta familia de Sela se destacó en su destreza por trabajar con lino, por hilar ese tipo de tela tan importante en aquella época. El lino no era una tela cualquiera. Con lino se vestían el sumo sacerdote.
Del lino blanco va a hablar el libro de Apocalipsis, que es una figura de las acciones justas de los santos. Entonces era un símbolo general que hablaba del testimonio del mismo pueblo de Dios. Ahora, ellos trabajaban hilando, y me hace pensar un poco en la destreza en el servicio. Nosotros también tenemos habilidades, nosotros también tenemos competencias, y debemos colocar esas habilidades y esas competencias en el servicio al Señor. Quizás no todos tengan la misma habilidad para cantar como otros sí la tienen. Eso no le limita el canto. Usted puede cantar porque usted no le está cantando a un hombre, usted le está cantando a Dios. Quizás usted no tenga las capacidades tan elocuentes para predicar como el apóstol Pablo, pero la gran comisión lo incluye usted para predicar el evangelio a toda criatura, y en medio de esas limitaciones usted puede hacer un servicio para Dios. De modo que, a pesar de no tener las mismas posibilidades que uno u otro creyente, todos los creyentes son competentes y son ministros de un nuevo pacto y tienen la libertad de servir a Dios en donde Dios les ha permitido trabajar. Ahora bien, trabajaban con lino, era algunos de los descendientes de Sela. Hay otros descendientes que van a decir que eran alfareros. Y hay otros que trabajaban en medio de plantíos y cercados. Es decir, no solamente había una manera de servir en el rey, no solamente había un trabajo que desempeñar en la familia, había unos que trabajaban en el área textil, habían otros que trabajaban en el área de la alfarería, y habían otros que trabajaban en el área de la agricultura. Y eso me hace pensar un poco en la diversidad en el servicio. En el servicio del Señor no todos van a hacer lo mismo. Imagínense una orquesta sinfónica que todos tuvieran el mismo instrumento. Y si bien es cierto, todos se preparan, todos tienen el mismo instrumento. ¿Va a sonar de la misma manera que una orquesta sinfónica que tenga todos los instrumentos diferentes? Evidentemente que no. La diversidad en el servicio y la diversidad en la vida de los creyentes le da bendición al testimonio de la asamblea. Quiero pensar en ciertos aspectos en donde hay diversidad en el accionar de la asamblea. En primer lugar, estoy pensando en los dones espirituales. Cada quien ha recibido al menos un don. Puede que haya recibido más de un don. Puede que haya recibido más dones que cualquier otro creyente acá en esta asamblea. Bueno, esos dones son para colocarlos al servicio del Señor, y esos dones son para beneficio de los demás. ¿Cómo así? Bueno, si usted recibió el don de evangelista, ese don no es para que usted se predique usted mismo. Ese don es para que usted, proclamando la verdad del evangelio a los demás, pueda beneficiar las vidas de otros. ¿Y cómo así? Puede beneficiar la vida de aquel que no cree en Cristo, o de aquel que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, que todavía no es salvo, y Dios puede utilizar ese mensaje para alumbrar los ojos del entendimiento de esa persona, a fin de que pueda entender la verdad del evangelio y entender: debo arrepentirme de mi pecado, creer en Cristo Jesús para ser salvo por fe de mis pecados y poder tener un lugar para siempre en el cielo, con vida eterna en la presencia del Señor. Pero ahora, la predicación del evangelio no solamente es para los inconversos. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo le está escribiendo a posiblemente más de una iglesia en la ciudad de Roma. Va a decirles que él quiere ir a Roma, y el propósito de ir a Roma en el capítulo 1 es: y quiero anunciaros el evangelio. Es decir, el evangelio no solamente es para el inconverso, el evangelio también es para el creyente. Las buenas nuevas de la salvación son también para los salvados. Dígame, hermano, ¿qué vamos a estar aprendiendo durante toda la eternidad? ¿De qué tema vamos a aprender? ¿De los dones espirituales? ¿De cómo hacer las reuniones en una asamblea? ¿De cómo orar a Dios? Nada de eso. El tema principal de la eternidad es el evangelio. Las inescrutables riquezas de su gracia y su bondad en la persona del Señor Jesucristo, derramada a nuestras vidas. De una manera especial vamos a conocer qué es el evangelio en la eternidad, pero tenemos la oportunidad y la posibilidad de conocer qué es el evangelio también en la actualidad. Ahora bien, si para el creyente también es el mensaje del evangelio, el Señor, que ha visto mucho de su pueblo el domingo en la adoración, se extrañará de ver tan pocos en la predicación entre semanas.
Entonces, no solamente es que el Evangelio es para los inconversos, el Evangelio es para mí. Y así como yo tengo responsabilidad en la adoración en la iglesia y procuro estar puntual, yo también tengo responsabilidad en la predicación y también debo estar puntual. Quizás a mí no me toque predicar, quizás yo voy a estar ocupando el lugar de oyente, pero también en el lugar de oyente puedo ser bendecido con la exposición pública de la palabra de Dios. Ahora bien, no todos tienen dones que son públicos, como el de la predicación del Evangelio y como el de compartir la palabra de Dios. Hay algunos que van a tener dones que son privados. Por ejemplo, los que ayudan. Y alguien limpió el local, yo no lo hice. Y alguien tiene que comprar el pan para la cena del Señor, y alguien tiene que comprar el vino para la cena del Señor. Y alguien tiene que abrir o cerrar el local. Y alguien tiene que estar pendiente de la situación y el contexto de la salud de los hermanos. Ya hemos escuchado hermanos que se están recuperando, hermanos que están todavía enfermos, los que ayudan. Ese no es un don público que se ve en la asamblea, pero ese es un don tan importante como un don público. Es más, creería yo que el cimiento general de la actividad de la asamblea se ve fuera de la reunión de ella. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo fuera de la reunión de iglesia que dentro de la reunión de iglesia. Entonces el don de los que ayudan, si bien es cierto, es un don privado, es un don esencial en el desarrollo de la vida de una asamblea, en la fomentación de la comunión unos con otros. Ahora, eso por un lado en relación a los dones. Hay que de una manera ejercitar los dones porque benefician al creyente que se ejercita, pero benefician mucho más a aquel que es bendecido por la acción de ese don. Pero no solamente tenemos dones espirituales. En relación a la diversidad en el servicio tenemos habilidades diferentes. Y esas habilidades no vienen de una manera especial con la conversión. Con la conversión viene ese don espiritual, ese regalo que Dios nos ha dado, que antes de ser creyentes no teníamos. Pero las habilidades son ciertas aptitudes que tenemos innatas, que Dios ha colocado en nuestra genética y que podemos desarrollar de manera espontánea. Hay personas que van a tener mucha inclinación hacia la música y sin hacer mucho esfuerzo van a tener ciertas aptitudes para desarrollar talento en el área de la música. Algunos lo van a tener en el área de la matemática y otros en el área de las letras. Pero ¿qué quiero decir? Aún esas habilidades normales de la vida pueden ser utilizadas en el servicio al Señor. Yo no sé nada de sonido y de electrónica. Hay un hermano que sabe de esto y puede colocar el sonido de una manera adecuada para que todos puedan escuchar el mensaje que se está predicando. Hay una hermana que pueda tener mucha conexión en el área de la pedagogía infantil y pueda ser útil llevando esa habilidad a enseñarle la palabra de Dios a los niños más pequeños. Hay hermanos que tienen mucha libertad en el arte y en poder diseñar ciertas obras. Bueno, podrían ayudar en la ambientación del mismo local, podrían ayudar en la generación de material bíblico que pueda ser utilizado por otras personas. Aún esas habilidades se pueden colocar delante del Señor para utilidad. Pero quiero pensar también en las circunstancias. Y las circunstancias nos pueden condicionar en servir al Señor de una manera o de otra. Un hermano que haya perdido un ser querido puede manifestar mayor empatía con aquel que está pasando por un proceso de duelo que un hermano que no ha tenido que pasar por esa experiencia tan dura en la vida. Un hermano que ha pasado por situaciones de hambre puede consolar a otro y puede ayudar a otro con mayor asertividad que uno que nunca ha pasado por ese tipo de situaciones y que no entiende la realidad. Esas circunstancias nos pueden ayudar a sentir simpatía, a energizarnos en el trabajo del Señor y a ayudar en medio del pueblo de Dios. Si una persona necesita ser contactada para el anuncio del Evangelio, posiblemente de acuerdo al lugar en donde se encuentra en la ciudad, haya un hermano más cerca que el otro, que por su circunstancia de vida y del lugar en donde vive, puede hacerle más fácil llegar a esa persona que a otro.
Entonces, las circunstancias pueden servir en la diversidad del servicio al Señor. Pero ahora, la edad, la temporada de la vida también es útil para servir al Señor. En la carta a Tito, el apóstol Pablo dice que las mujeres que ya tengan cierta edad sean maestras del bien, que enseñen también a las otras, a las hermanas más jóvenes en la asamblea, a cómo amar a sus maridos. La experiencia de un matrimonio durante varios años y la edad de esa hermana le da la credibilidad y la competencia para poder influir sobre otras. Por eso el hermano Peter pasó como un vuelo de avión por el Efesios de la semana pasada, hablando de la situación familiar. ¿Por qué? Porque no tiene la misma experiencia que contará por lo menos el hermano Jairo, para hablar con más libertad de ese tema. Entonces, la temporada de la vida es clave para ciertos aspectos en el desarrollo del servicio al Señor. Quizás yo pueda servir en un área de acuerdo a mi temporada de la vida que otra hermana no pueda. Recuerdo en una asamblea donde me congregaba, estaba la hermana Gloria. Y la hermana Gloria, con sus casi 90 años, ella quería limpiar el local. Ella lo había hecho por muchos años antes, pero ella quería hacerlo. Pero su avanzada edad no le permitía hacer ciertos movimientos porque su columna estaba muy delicada. Pero estoy seguro que si ella hubiese tenido las capacidades físicas para hacerlo, lo hubiese hecho. Pero la temporada de la vida le limitaba a servir al Señor en ese servicio particular de la limpieza en el local. Pero yo sí podía hacerlo. Entonces, que podamos tener claro en la vida que cada quien puede servir al Señor no solamente con sus dones, sino con las habilidades que Dios le ha dado en su vida, sino con las competencias que ha adquirido a lo largo de su vida, sino también con las circunstancias que presenta el camino y con la temporada que nosotros cada uno experimenta. Cada contexto puede ser una oportunidad para el servicio al Señor. Pero ahora quiero pensar en otra variable y es la decisión en el servicio. Tenemos acá que los hijos de Sela trabajan lino y más adelante dice que dominaron en Moab, no solamente en sus trabajos, también había asuntos militares. Y dice, estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. ¿Sabe? Ellos podían decidir servir al rey por allá bien lejos, o decidir servir al rey intermitentemente, o decidir servir al rey en un contexto de vasallaje y no como parte de los trabajadores reales. Cada quien podía servir de una manera diferente, pero ahora que estuvieran ocupados directamente en el servicio del rey, me hace pensar en la decisión en el servicio. No solamente es que yo voy a servir al Señor, sino que yo decido servir al Señor. Listo, yo voy a adorar, porque Dios nos manda a que adoremos a nuestro Salvador. Pero ahora, ¿será que yo lo estoy decidiendo de manera intencional en mi vida? ¿O lo estoy haciendo mecánicamente porque, bueno, eso es lo que Dios espera de los creyentes y eso es parte de la vida? Entonces dejemos que el flujo de la vida nos lleve para cumplir esas responsabilidades. Y no es así. Hay que tomar decisiones y hacerlo de manera coherente y hacerlo de manera consciente. Si usted va a servir en medio del pueblo de Dios, que sea de una manera clara, oportuna. Que si voy a pedir un himno en la cena del Señor, que sea consciente a lo que Dios está desarrollando en la misma reunión. Si yo voy a enseñar en la palabra de Dios, que sea planificado y preparado el mensaje que voy a anunciar a los demás. Si yo tengo un propósito por delante y lo quiero llevar en oración, pues que esa oración sea constante, como bien expresa el Señor Jesucristo. Si yo tengo que servir de una manera práctica, pues que sea consciente de lo que estoy haciendo delante del Señor. Esas decisiones van a ayudar a que el servicio sea perfilado con mayor orientación. Estoy pensando en dos ejemplos que se me vienen a la mente. Chicago, hace unos más de 200 años atrás, sufrió un incendio catastrófico. Y grandes estructuras y grandes edificios con grandes maderas de roble, de pino, que eran muy macizos, quedaron consumidos por el fuego.
ciertas estructuras más pequeñas que estaban hechas de metal sobrevivieron al incendio en Chicago. ¿Y qué me hace pensar? No vale tanto la cantidad en el servicio, porque podemos tener un edificio entero de roble que en medio del fuego se queme todo. Quizás puedo tener apenas un pequeño kiosco de metal, y ese kiosco de metal en el fuego sí puede resistir. Entonces, que podamos ser enfocados en el servicio, que no importa tanto la cantidad que se pueda hacer, que si podemos tener cantidad en el servicio, qué bueno, pero que más importa la calidad en el servicio. Vale mucho más un kilo de oro que un kilo de madera, de heno o de hojarasca. Ahora, el domicilio del servicio. Dice que ellos moraban allá con el rey. Ellos tenían un lugar en donde servían al rey. Y no servían al rey en la periferia, no servían al rey por allá bien remoto. Ellos servían con el rey donde el rey moraba. Ahora, ¿dónde tenemos que servir nosotros? ¿Dónde Dios nos ha puesto para ser útiles en medio de su pueblo? Pues precisamente donde Él se encuentra. ¿Dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. El domicilio del servicio ya no es un espacio físico. En la antigüedad, la nación de Israel tenía que subir 3 veces a Jerusalén, porque era en Jerusalén en donde estaba el templo. Y la evangelización en Jerusalén era implosiva. ¿Qué quiere decir? Que de los confines de la tierra había que llegar a Jerusalén para poder adorar a Dios. De allí a que la reina de Sabá, la reina del sur, como la llama el Señor Jesucristo, vino de los confines de la tierra y creyó en el Dios de Salomón. Que el Señor Jesucristo podía decir que he aquí más que Salomón en este lugar. Por eso podemos pensar en Caleb. Bueno, Caleb no es judío. No, Caleb fue nacionalizado judío. Pero la Biblia habla de Caleb cenezeo. ¿Quiénes son los cenezeos? Pues no habla mucho la palabra de Dios acerca de ellos, pero cuando Dios le promete una tierra a Abraham, le dice: Abraham, yo te voy a dar la tierra de los jebuseos, de los amorreos, de los ceneos, de los cenezeos. Los cenezeos eran un grupo étnico que Dios iba a barrer del mapa de la Canaán para darle ese territorio a la nación de Israel. Bueno, ahí está Caleb. Caleb es cenezeo, era extranjero, pero creyó en el Dios de la Biblia y llegó a ser nacionalizado como parte de la nación de Israel. Y no solamente eso, llegó a ser incluido dentro de la tribu de Judá y llegó a tener tanto renombre en medio del pueblo de Dios. Estaba pensando en la segunda esposa de Moisés. Usted la recuerda, la mujer cusita. Y el problema de Aarón y de María no era que Moisés se había casado. No, ese no era el problema. El problema es que se había casado con una mujer cusita, posiblemente de piel bastante oscura. Si venía de Cus era africana, y del África posiblemente subsahariana, su piel quizás era más oscura. Habría un problema de racismo, había un problema de identidad nacional. No sé qué había pasado con María y con Aarón en medio de esa circunstancia, pero ¿Moisés fue al África a buscar a una mujer? No. Esa mujer estaba en el campamento de Israel en el desierto, porque cuando sale la nación de Israel del desierto, no solamente sale Israel, sino que salen muchos ciudadanos de otras naciones que estaban también esclavizados en Egipto, y esos habitantes con el tiempo también llegan a reconocer al Dios de Israel y creen en el Dios de Israel y forman parte del pueblo de Dios. Hay un ejemplo claro en la Biblia: Rahab la ramera. Y si bien es cierto, es una mujer que fue salva, toda la Biblia la va a seguir llamando Rahab la ramera. Era cananea, pero llegó a creer en el Dios de la Biblia. Y Rahab es ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esas naciones tenían que ser canalizadas, porque en Jerusalén era que Dios había colocado el templo, y en Jerusalén era el lugar donde se debía adorar. Ahora bien, en esta época, la evangelización no es implosiva del mundo a Jerusalén.
Es al contrario, es explosiva, es desde Jerusalén hacia todo el mundo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a sus discípulos? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso me gusta mucho ver el mapa de América y ver que estoy viviendo en un país que para Pablo sería lo último de la tierra. La costa más occidental del planeta es la costa americana que da frente al Pacífico, y en este lugar ha llegado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hay millones que han creído en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora la evangelización no hay que mirar hacia algún lugar para orar, sino que es que de ese lugar a todo el mundo le es llevada las buenas nuevas de la salvación. Con eso quiero decir que el domicilio del servicio no está en estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes no revisten de nada, en lo absoluto, la adoración que hace la iglesia. Es la iglesia que se reúne acá la que le da valor e importancia delante de Dios a lo que nosotros hacemos. Podríamos reunirnos todos debajo de un árbol y es en ese lugar en donde Dios tiene el domicilio. Podríamos reunirnos todos, pues posiblemente por la cantidad, en un lugar muchísimo más pequeño, pues en ese lugar estaría el domicilio de la presencia de Dios. Podríamos reunirnos en un lugar muy lujoso, pomposo, bien bonito, pues allí estaría la presencia de Dios. El domicilio físico en esta época no es importante. Lo que es importante es que el pueblo de Dios se reúna como Dios lo ha establecido en su palabra. Y sabemos que hay asambleas que tienen sus propios locales, y qué bueno por ellas, y deberíamos nosotros también orar para tener nuestro propio lugar en medio de esta ciudad. Pero hermanos, lo importante no son los bloques de cemento del edificio. Lo importante son las piedras vivas en medio de la asamblea que conforman la iglesia de Dios. Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está su pueblo? Y es tan importante esa autoridad delegada que Dios nos ha dicho, por decirlo de alguna manera: coloquen ustedes el horario, coloquen ustedes el día, y ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Puede el Señor estar acá un martes a las 12 del mediodía? Sí, puede estar. Si la asamblea se reuniera toda ese martes al mediodía, Dios está en medio de su pueblo. Pero como la asamblea ha dicho que el martes es a las 7 de la noche la reunión pública, pues a las 7 de la noche está el Señor en medio de su pueblo reunido, porque el Señor va a respetar incluso los factores culturales. En Palestina, en Israel, en el Líbano, en esa región del Medio Oriente, los creyentes celebran la cena del Señor en la noche o en la tarde, porque el domingo es un día laboral. ¿Está el Señor con ellos a las 7 de la noche en la cena del Señor? Sí. ¿Está el Señor con los colombianos a las 10 de la mañana en la cena del Señor? Sí. Vengo de Venezuela y en algunas oportunidades, por un calendario electoral y ciertas legislaciones allá, había que celebrar la cena del Señor a las 6 de la mañana. ¿Estaba el Señor a las 6 de la mañana? Sí. Porque lo importante no es la hora y lo importante no es el lugar. Lo importante es que se cumpla la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios. El domicilio del servicio, el mejor lugar para servir al Señor, es en medio de su pueblo, es en medio de su obra. Pero ahora quiero ver, por último, el deseo por el servicio. Eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey. No vivían al lado del rey, no vivían detrás del rey, no vivían arriba en un apartamento en el palacio del rey. No, moraban con el rey. Quiero ver por un momento el deseo por el servicio. Una cosa es servir al Señor y ser un siervo en la obra del Señor, y otra cosa es servirle a Él y tener deseo por Él. Yo puedo trabajar todo el día sin haber visto a mis jefes, porque tengo ciertas responsabilidades en medio de mi trabajo que mis jefes posiblemente no me tengan que ver a lo largo de todo el día. Pero en la obra del Señor es diferente. Si yo quiero servir al Señor, yo tengo que ver el rostro del Señor. Y hablando espiritualmente, yo tengo que llegar a la presencia del Señor y contemplarle con los ojos de la fe para poder servir.
El deseo por el servicio al Señor es algo que se genera adentro, en el corazón. Y eso se ve mucho en la reverencia de los creyentes. Y eso se ve mucho en la actitud de los creyentes. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque estamos con deseo de servir al Señor. Cuando contemplamos a Cristo y a su obra en cruz, el corazón queda enternecido, el corazón queda quebrantado. Y verle a Él nos da la motivación para poder ser útiles a Él. Y allá que el apóstol Pablo dijera en Romanos capítulo 12, ruego por las misericordias de Cristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional. Entonces, hay que ver a Cristo primero, ver a quién voy a servir, para luego continuar sirviendo. A diferencia de nuestro trabajo, si hay algún creyente que trabaja en una multinacional y que no ha conocido nunca al jefe y que nunca lo conocerá, al presidente de la compañía, la empresa le ha delegado ciertas funciones en donde él se encuentra. Pero miren, hermano, nosotros en relación a nuestro Dios que está por encima de todos los hombres, nosotros sí tenemos la libertad de llegar a su oficina, de llegar a su presencia, de llegar al trono de Dios en las alturas y hablarle a Él y contemplarle a Él en la hermosura de su santidad, para luego con esa impresión poder servirle a Él en medio de su pueblo. De nada sirve estar ocupado de la obra del Señor si no tomo en cuenta al Señor de la obra. De nada sirve, como decía también nuestro hermano hace algunos días atrás, estar con una actividad y otra actividad y otra actividad, como la asamblea en Éfeso, tan adecuado en la metodología de realizar las reuniones de una asamblea, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El problema de Éfeso no era cómo se reunían, tenían 10 puntos allí cómo se reunían. El problema de Éfeso era que había dejado su primer amor. El deseo por el servicio del Señor debe generar cualquier disposición para hacer las cosas de una manera adecuada y de una manera responsable. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para servir? En Colombia se ha establecido una edad de jubilación y la persona a partir de esa edad empieza a recibir cierta remuneración económica por la cantidad de semanas que ha cotizado en el pasado. Pero queremos decirle, hermano, que en el servicio del Señor ni hay vacaciones, ni hay jubilación, ni hay temporadas de receso, porque aunque usted se pueda ir de vacaciones físicamente, usted sigue siendo creyente en donde esté. Usted puede seguir sirviendo al Señor en cualquier lugar en donde se encuentre. Y solamente para colocarlo en perspectiva, nuestro tiempo acá en la tierra es tan pequeño en comparación con la eternidad, que servir acá, como cantamos a veces, es una hora sola delante de los eternos años que nos esperan en la presencia del Señor. De modo que podamos administrar nuestro tiempo acá de manera eficiente y podamos servir al Señor de manera consciente en lo que Él quiere que hagamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos llegar delante de tu presencia. Pidámoslo ahora a ti por la bendita persona de nuestro Salvador. Nos ha regalado en su sangre el perdón de nuestros pecados y nosotros no hemos hecho nada para honrarle. Es más, nuestra adoración puede ser débil delante de tu presencia, pero queremos agradecerte porque en tu cuidado y en tu favor nos permites ser útiles a ti en el servicio del Señor. Tú no nos necesitas a nosotros, pero estamos agradecidos que quieres usarnos, y en esa querencia tuya nosotros queremos ser fieles a ti y queremos colocar nuestras vidas en tus manos para poder hacer lo que podamos en el contexto del servicio para ti. Queremos encomendar la asamblea delante de tu presencia, que cuides y guardes a los hermanos. Pensamos en los enfermos, pensamos en la necesidad de consagración, la necesidad de evangelización, y rogamos tu bendición en medio de la asamblea. Nos encomendamos delante de ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, hasta martes 7 de la noche, estudio Mesa Redonda. Seguimos capítulo 26, hermanos. Muy interesante, entonces todos solamente invitados para el martes 7 de la noche.